Bienvenidos a una conferencia más dentro de las actividades complementarias que ofrece el Ayuntamiento de Salamanca. Nada, simplemente quería saludaros una tarde más y recordaros que hoy es la penúltima de estas sesiones. El próximo miércoles será la última. Bueno, todavía nos quedan algunas clases y mañana, como os decía anteriormente, tenemos preparada una sorpresa que esperamos que os guste. Sabemos que ha sido un curso atípico, un curso diferente y queríamos cerrarlo, bueno, de una manera un poco especial, pero no me voy a adelantar. Mañana os llegará a todos la información y ya sabréis a qué me refiero. Le doy la bienvenida a Zulima, que amablemente ha aceptado nuestra invitación a compartir con nosotros esta tarde. Ella nos va a hablar de esto de que escuchamos tanto en televisión, de los fondos de reconstrucción, que parece que van a ser la panacea, y yo creo que hay mucho desconocimiento y mucha incertidumbre. Bueno, pues seguro que Zulima nos va a arrojar luz sobre esto. Ella es del ámbito del derecho y dentro de estas conferencias hemos tratado de que fuera lo más diverso posible e incluir a distintas disciplinas para dar distintas visiones. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, Zulima, por acompañarnos, y a continuación le cedo la palabra a Puri para que te presente como corresponde. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Buenas tardes a todos los alumnos y las alumnas que nos acompañan esta tarde. Bueno, en primer lugar, decir que para mí ha sido un placer encontrarme con la cara de Zulima, que no la ponía cara, y realmente pues es una persona a la que conozco y me ha hecho especial ilusión y me hace especial ilusión tenerla con nosotros esta tarde. Comentaros que Zulima es doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. Se formó en esta universidad y en Ámsterdam también, donde realizó estudios de Derecho. Sus principales líneas de investigación son la administración local, la jurisdicción contenciosa, los derechos del ciudadano, el gobierno abierto, mejoras regulatorias en materia electrónica y económica, estudios de género y de derecho, administrativo iberoamericano y derecho a asilo. Aparte, ha publicado 4 libros y más de 60 artículos en diferentes publicaciones. Colabora como experta y profesora desde 2012 en la Agencia Europea de Frontex. Deciros que el currículum es mucho más extenso, pero no me da permiso a decir más porque dice que me alargo mucho, que es miembro del Instituto de la Mujer de la Universidad de Salamanca y ha sido juez sustituta en los juzgados de Salamanca. Es directora del Máster de Derecho de la Administración de Estado y título propio que la USAL imparte de forma conjunta con el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y como no me deja deciros más, pues ya os paso con ella, que es la verdadera protagonista. Zulima, cuando quieras. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Y los verdaderos protagonistas yo creo que son todas esas caras que estoy viendo ahí. La verdad es para mí un honor poderme dirigir a ustedes en el día de hoy y quiero agradecer mucho tu presentación. Muy amable también para mí, ha sido una sorpresa volverte a ver, aunque sea en 2 dimensiones. Un placer conocer a Óscar y me alegro de que estén tan contentos nuestros alumnos y alumnas contigo. Y Noelia, bueno, pues siempre es un placer colaborar contigo y espero que este camino de colaboraciones que intentamos empiece mejor este año, ¿no? No pare. Así que muchas gracias por poder estar esta tarde soleada aquí, ¿no? Espero que me escuchen bien. Voy a hacer la presentación un poco más grande bueno, ustedes saben, yo creo que más que nadie, que reconstruir, porque creo que históricamente han vivido muchísimos más procesos de reconstrucción que todos nosotros, ¿no? Pero si uno analiza algunos procesos de reconstrucción, creo que los más fructíferos han sido aquellos que no olvidan pensar en las generaciones futuras cuando se reconstruye el presente, ¿no? Creo que probablemente la creación de la Unión Europea fue un ejemplo de esta reconstrucción pensando en el futuro,
probablemente la transición a la democracia en parte y sin duda, pues la reconstrucción por ahora COVID, porque no estamos en la época post-COVID todavía, debe hacerse pensando en generaciones futuras. Sí que quería comenzar diciendo que siempre se ha dicho que para que las decisiones realmente sean perdurables y eficientes y más las que tenemos por delante, ¿no? En esta fase de reconstrucción de nuevo de Europa, ¿no? Tras la pandemia y la crisis económica, bueno, pues es necesario reactivar el intercambio de ideas entre distintos ámbitos o sectores, ¿no? La administración, pero también la sociedad, y la mayor parte de las decisiones que se toman por los gobiernos y desde las administraciones públicas acaban afectándonos a todos, y por eso yo creo que es muy importante fomentar el intercambio de ideas con la sociedad en este momento en el que se reconstruye el futuro de muchas personas, ¿no? Por tanto, el método que se debe emplear, sí, tiene que tener en cuenta la participación ciudadana, ¿no? Y la opinión de la ciudadanía en cómo reconstruir, por supuesto, de los expertos, y debe ser en cualquier caso un proceso racional y empírico basado en datos y en conocimiento. Hay un término que se utiliza cuando se plantea cómo trabajar sobre escenarios de futuro y es este de aquí, de gobernanza anticipatoria. Y existen, bueno, pues distintas formas desde la academia y la sociología para fomentar el diálogo de consenso. Por ejemplo, la planificación basada en escenarios de futuro, ¿no? Lo que se hace con este modelo es definir los objetivos que se quieren conseguir, un mejor futuro de Europa, reactivar la economía pensando en el medio ambiente con estrategias tecnológicas, no, esto es lo que plantea el plan de reconstrucción que luego veremos con más detalle. Pues se deben fijar esos objetivos que se quieren conseguir, en nuestro caso, protección del medio ambiente, el desarrollo económico, e iniciar un proceso de diálogo basado en los escenarios, en lo que puede suceder, ¿no? Ha habido autores que han trabajado mucho este modelo de escenarios y que veremos que se han aplicado o que se basaron para la elaboración de normas tan importantes como la de protección ante pandemias que aprobó Alemania, por ejemplo. La gobernanza anticipatoria utiliza un método basado en la ciencia de escenarios, es decir, que la participación aquí no se trata de una terapia de grupo o de una puesta en común de ideas, ¿no? Sino que se trata en buscar escenarios de futuro y sobre ellos plantearles a distintos actores un diálogo con una comunicación racional, ordenada, en el que participan también burócratas, también empleados públicos, también desde la ciencia y los interesados en ramas concretas, pero estamos hablando de que la reconstrucción va a afectar al interés general, así que por supuesto, debemos ser todos bienvenidos para diseñar el futuro. La verdad es que utiliza datos de aprendizaje extraídos, por un lado, de experiencias del pasado, y por eso yo creo que es tan importante incorporar en todos estos debates la experiencia, ¿no? Y analizar el comportamiento de los actores también en un futuro, partiendo de ciencias variables de presente, pero modelos que ya han sucedido, que ya se han llevado a cabo en el pasado. Quiero decir que este método que la Unión Europea insiste que es el que se tiene que utilizar ahora para reconstruir y repensar el futuro de Europa tras la pandemia, ¿no?
se aplicó, por ejemplo, cuando se aprobó en Alemania la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Contagiosas en Humanos en el año 2000, ¿no? Que es un modelo de regulación que utilizó precisamente este modelo de escenarios, de prospectiva, ¿no? Así que a la hora de aprobar la Ley Alemana de Control de Enfermedades Contagiosas se plantearon escenarios y uno precisamente fue el de la realidad COVID que estamos viviendo. Por eso, al principio en Alemania apenas hubo casos, que era un momento en el que precisamente, como pudimos desgraciadamente comprobar, el sistema en otros países se saturó, ¿no? En su procedimiento, como digo, ya se articulaban estos escenarios y era una ley con prospectiva, adaptándose ya a esa situación de emergencia sin necesidad de tomar jurídicamente medidas de emergencia. Se podía resolver la situación de una pandemia, ¿no? Por eso en Alemania, simplemente aplicando esta ley, no hubo que restringir otros derechos, y yo, que afortunadamente estaba allí el año pasado trabajando en el Instituto Max Planck, bueno, pues podía salir de casa todos los días, pero efectivamente la pandemia también estaba bajo control con esas medidas que se adoptaban, y también respetaban la peculiaridad de cada Länder, ¿no? Así que muy importante el definir esos escenarios de futuro para estar preparados, ¿no?, ante situaciones como estas. Y bueno, hablando de modelos y de ejemplos del pasado, pues creo que no podemos dejar de pensar en la labor de Jean Monnet, que aparte del ideólogo de la Unión Europea, fue un auténtico visionario, ¿no? Yo creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos en la Unión Europea, de tener a alguien como él, con esa experiencia, esa perspectiva de futuro, que desarrolló el modelo europeo, un modelo que fundamentalmente buscaba lo que nos unía, no lo que nos diferenciaba, ¿no? Y así es como surge la realidad europea. Y bueno, la reconstrucción post-COVID piensa y tiene realmente el espíritu de Jean Monnet, ¿no? Piensa la Comisión Europea en diseñar medidas de apoyo para la recuperación de todos los países de la Unión Europea, pero fundamentalmente España e Italia, que han sido bueno, pues los más afectados por distintas razones por esta pandemia, ¿no? Así que también el futuro de la Unión Europea se la juega, ¿no?, en cómo estos dos países aprovechen el plan de recuperación, transformación y resiliencia económica para la Unión Europea. Y el plan es una hoja de ruta que tiene en cuenta una idea que ronda ya desde hace años en las políticas de la Unión Europea, pero que ahora se materializa en esa frase, ¿no?, o esas dos palabras, Next Generation, o generaciones futuras, ¿no? Y bueno, el reparto de estos fondos lo que pretende es garantizar el apoyo financiero mayor a los miembros cuya situación socioeconómica está peor. Así que, bueno, conseguir la igualdad material, ¿no? Habrá más fondos y más ayudas para aquellos que más han padecido la crisis sanitaria y también en función de la situación económica en la que se encuentren, ¿no? Y hay que decir que las ayudas europeas deben ser entendidas como algo adicional a la financiación que existe en la Unión Europea y que en los últimos años sobre todo se destinan a los antiguos países del este, a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, ¿no? Esos son los países que últimamente han recibido más fondos de la Unión Europea, ¿no?, de fondos estructurales. Así que eso se mantiene, va a seguir así. Estos países no van a notar una disminución de sus ayudas para conseguir, pues en el caso de Polonia, dejar el zloty e integrarse en el euro, es decir, van a seguir ahí, pero realmente van a ser
un complemento para hacer frente a la crisis sanitaria. Creo que puede ser interesante ver la previsión a largo plazo de los fondos Next Generation o los fondos de reconstrucción y resiliencia. Desde octubre tenemos ya, o España presentó los planes de reforma, aunque ya en 2020 se hizo como una declaración de intenciones por parte de cada uno de los países de lo que iba a necesitar, ¿no? Pero realmente los planes se han presentado en 2021, en abril bueno, pues acabó el plazo para la presentación y se decidió hace muy poquito ya dar luz verde a los planes de reforma que se han presentado. Cada país presenta una serie de planes, la Unión Europea, como siempre y en todo proyecto, da una retroalimentación sobre cómo puede mejorarse esa propuesta que hace cada uno de los países, ¿no? Así que la Unión Europea también hace una labor de supervisión y mejora de los planes que presenta cada uno de los países, y los fondos comprometidos se van a liberar hasta 2023, pero hay proyectos que, por supuesto, se van a ir ejecutando en el largo plazo hasta 2026, ¿sí? Así que aunque la mayor parte de los fondos se liberan antes, el proceso de desarrollo va a ser largo en el tiempo, hasta 2026. Los fondos de reconstrucción se asignan como en una especie de doble tramo. Un 70% de los fondos sobre indicadores económicos anteriores a la emergencia sanitaria. España, la verdad es que sí cualificaba para conseguir un gran número de fondos, porque era uno de los países que todavía no se había recuperado de la crisis económica de 2007, así que en ese sentido recibimos muchos fondos por esa primera vía, ¿no? Del 70%, y el 30% de restante se va a decidir en 2022 con los datos que refleje la evolución de estos últimos 2 años post-COVID. Es decir, vamos a recibir un 30% en función del impacto que haya tenido la situación COVID, los cierres, el detrimento económico, el desempleo, tanto en este año como en el año siguiente, ¿no? Y ahí se vuelve a hacer un reparto. Así que, bueno, aproximadamente España va a recibir 60.000 millones de euros, realmente casi más de lo que recibimos cuando ingresamos en la Unión Europea, así que para nosotros esta es una gran oportunidad. En transferencias que no son reembolsables, es decir, a fondo perdido, podríamos decir, sí, y 80.000 millones en préstamos que se podrían adquirir por parte del Estado. Así que es un volumen muy grande de fondos que van a servir no solo para salir de la crisis COVID, sino que se debe plantear para reconstruir la economía de nuestro país. Y yo creo que todos hemos sido muy conscientes, tanto en 2007 como ahora, de las fortalezas que tiene nuestro país, pero también de las debilidades económicas y en qué modelos de negocio deberían favorecerse o ampliarse, ¿no? Y la arquitectura de los fondos es la siguiente. La Unión Europea estableció 4 ejes que le interesan a la propia Unión, ¿no? Y que han sido acordados por la Unión Europea como prioritarios, que son la transición ecológica, la necesaria transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Así que digamos que estos 4 ejes son también los 4 ejes que ha elegido el Gobierno para desarrollar luego otros. Los de transición ecológica están implicados en proyectos como la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, que tanto van a beneficiar realmente a zonas como la nuestra, ¿no? Como Castilla y León. También infraestructuras y ecosistemas nuevos, la transición energética y una administración para el siglo XXI más ecológica. Digamos que
van a estar vinculados con transición ecológica. También transformación digital va a implicar que la administración va a acabar de dar el paso, esperemos, a la administración digital, la modernización y digitalización también de los ecosistemas, de la ciencia, de parte de la educación y la igualdad de género, digamos que será un eje transversal que va a estar en educación, en economía de cuidados y políticas de empleo, en impulso a la industria y a la cultura y al deporte y en la modernización del sistema también fiscal, ¿no? Para un crecimiento inclusivo. Pero viendo un poco más cada uno de estos sistemas, pues hay sectores en los que se van a emplear fundamentalmente los fondos, ¿no? Sobre todo un cambio tecnológico. La Unión Europea surgió, si se acuerdan, con la CECA, es decir, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. La Unión Europea surgió pensando en ser una potencia grande de energía y no depender de nadie. Pero esto ha cambiado mucho. Así que la apuesta de Europa por la energía renovable es para volver a obtener el liderazgo un poco que hemos perdido en cuanto al suministro de energía, ¿no? Así que por eso la apuesta ecológica es también una apuesta por recuperar el liderazgo en materias primas, ¿no? No tener dependencia en energía. La renovación también, mejorar la eficiencia energética de los edificios, y yo creo que esto va a servir para dar un impulso de nuevo a algo que sabemos hacer bien, y es la empresa de la construcción, ¿no? Se prevén muchos fondos para rehabilitar residencias rurales, para rehabilitar viviendas en municipios que son considerados patrimonio, ¿no? Renovación y mejora de eficiencia energética de edificios. También el fomento de una nueva forma de entender el desplazamiento, ¿no? Y es utilizar coches eléctricos. Para eso vamos a tener que establecer centros de carga y repostaje de coches o para coches eléctricos, que Europa va a ser pionera en la producción de este tipo de vehículos. Un despliegue rápido de servicios de banda ancha y rápida por todas las regiones para que se pueda desplazar la población a vivir a donde quiera sin necesidad de llenar las grandes ciudades. Yo creo que un cambio muy grande que se va a producir es el del teletrabajo. Se tenía miedo a él, pero el COVID ha permitido que seamos conscientes de que es factible y posible, así que la banda ancha permitirá que haya personas que puedan permitirse vivir en el pueblo y no necesariamente en una ciudad grande para trabajar. La modernización, la digitalización de las administraciones y de los servicios públicos, el aumento de las capacidades industriales, de datos sobre todo, y el reciclaje y perfeccionamiento de personas que necesiten adaptarse a esta nueva realidad tecnológica, ¿no? Hasta 2023, esta es la cantidad de euros que se van a repartir, y un poco está el indicativo de en qué partes, ¿no?, de estas elegidas por el Gobierno se van a desarrollar más fondos. Si se dan cuenta, es verdad que el 23% va a la modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, muy importante, ¿no? Dan un impulso a las pymes que son mayoritarias, ¿no?, en nuestro país, pero también yo creo que es muy importante, está en naranja, pero el que está en azul, ¿no? El 20,7 a la agenda urbana y rural, a la lucha contra la despoblación y al desarrollo de la agricultura. Yo creo que es muy, muy importante, son muy importantes estos datos que aparecen aquí. En cuanto a la parte del presupuesto que se va a comprometer, aparece también ahí una reseña para que quien tenga interés en los datos, y hay una referencia también a las dos políticas fundamentales que se llevan a cabo con cada uno de estos planes, ¿no? La cohesión social y territorial, agenda urbana y rural, infraestructuras, transición energética, modernización y digitalización de las pymes,
y Pacto por la Ciencia y la Innovación y el refuerzo sobre todo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que yo creo que también es muy importante con 3 estrategias. Y luego, aparte de estas políticas de cohesión social y territorial, las de transición ecológica, ¿no? Que serían los 2 grandes bloques y ahí, bueno, pues hay otra buena parte de las actuaciones que están pendientes de implementación, ¿no? Y de qué política dependen, aunque hay muchas más, ¿no? Pero creo que es interesante ver que educación, la formación continua, el desarrollo de capacidades, la economía de cuidados y políticas de empleo, ¿no? El impulso de la industria, la cultura y el deporte y la modernización del sistema fiscal con lucha contra el fraude fiscal, un sistema impositivo diferente, mejora de la eficacia del gasto público y sostenibilidad del gasto público, ¿no? Los fondos ya hemos visto cómo se reciben. Los estados presentan sus propuestas, los planes deben incluir una serie de medidas o paquetes coherentes, ¿no? Teniendo en cuenta esos criterios que pide la Unión Europea, se revisan por la Unión bueno, este sería el proceso, ¿no? Hay un borrador del plan nacional, se remiten a la Unión Europea, la evaluación de la Comisión Europea las analiza, ¿no? Y hace revisiones si es necesario y también hay una opinión del Comité Económico y Financiero que emite sus opiniones, ¿no? Una de las cuestiones yo creo que se ha debatido bastante sobre los planes o los fondos de reconstrucción y resiliencia es el método que se va a implementar en nuestro país para llevarlos a cabo, ¿no? Y es el modelo de estructura orgánica dentro del país que vamos a utilizar para aplicar los fondos. Una comisión interministerial para gestionar los fondos. Habrá una unidad de seguimiento del Fondo de Recuperación en presidencia del Gobierno. Proponían algunos partidos que ese seguimiento se hiciera, en algunos casos por un aparato independiente o una agencia independiente, ¿no? Esta era una de las propuestas para garantizar que hubiera un control externo y no solo de presidencia del Gobierno, ¿no? en la supervisión de los fondos. Digamos que el organismo de participación que va a revisar los fondos va a ser la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, en el que van a estar comunidades, ciudades y será liderada por el Ministerio de Hacienda, así que habrá como un consejo interterritorial que con las comunidades autónomas va a revisar cómo se implementan los fondos, ¿no? Se habla de reforzar el diálogo social entre gobierno y agentes sociales, incorporar a los trabajos a la conferencia de presidentes, bueno, diferentes medidas, ¿no? Para que la supervisión no sea solo del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, como digo, esta probablemente sea una de las cuestiones que más se ha debatido sobre los fondos, ¿no? Si una agencia externa o no debería revisar los mismos. En cualquier caso, la revisión también la hará la propia Unión Europea. Y querría acabar comentando algo sobre gobernanza anticipatoria y en un proyecto en el que estamos trabajando que se llama ProFuture estamos pensando en una reconstrucción desde esa perspectiva de la que hablábamos antes y con la necesidad de que haya consenso. Y consenso porque hay muchos autores, tienen algunas reseñas ahí que reflejan que hay una retracción democrática y sobre todo no porque no tengamos un sistema de partidos, tenemos muchos partidos en la actualidad, sino porque falta algo que probablemente todos ustedes recuerden muy bien que ayudó a la transición y que fue el consenso, ¿no? Yo creo que esto fue lo que hizo posible la transición de la dictadura a la democracia y un poco esto es lo que se debería recordar, ¿no? O lo que sería necesario recordar. Y nos lo recuerdan estudios recientes de la última época que hablan
de que la falta de consenso político también y de la ciudadanía afecta a la percepción ciudadana sobre incluso la legitimación de las instituciones, sobre la administración. La Unión Europea, en un informe de 2019, ya hablaba de la necesidad de establecer métodos de robustecimiento democrático, ¿no? Y hablaba de la innovación, de incluir las diversas opiniones ciudadanas, distintos actores, formar la voluntad de la toma de decisiones políticas y de la administración, escuchando más a los ciudadanos y escuchándose más entre los partidos políticos, ¿no? Algo que ya escribía Habermas o Rhodes sobre la democracia y la realidad actual. Y bueno, la verdad es que desde Europa se insiste en la necesidad de que las democracias representativas sean transparentes y sean proactivas. Ya Schmidt-Gleiser hablaba en Alemania en 1975 de que se vivió una euforia participativa, que en España llegó en los años 80, ¿no? Mucha en los barrios se vivió, pero en toda Europa, ¿no? Y es necesario seguir utilizando mecanismos de participación y de consensos para reconstruir Europa, ¿no? Y reconstruir también nuestro país, sobre todo porque permite garantizar la estabilidad del poder ejecutivo y sobre todo se evita que haya decisiones que comprometan a las libertades y al bienestar de los individuos, y de esto han hablado mucho grandes administrativistas jubilados ya, pero que han vuelto en esta situación tras el gobierno de Donald Trump a desjubilarse y a escribir, como Massow, que hablaba de la necesidad de que se fortaleciera el Estado de Derecho en Estados Unidos y que hubiera herramientas en el derecho administrativo que garanticen los derechos de las personas, que pongan en el centro de la toma de decisiones políticas a las personas, incorporen el sentir popular frente a las políticas partidistas o que solo piensan en los votos muchas veces, ¿no? Y el diálogo del consenso es precisamente lo que está detrás de iniciativas como las que se han planteado desde la Unión Europea. Y en eso está basado el modelo de innovación abierta que llama la Unión Europea de cuádruple hélice. Es bastante interesante porque habla de un nuevo enfoque para enfrentar los desafíos de la sociedad y en el que interactúan la academia, la administración pública, la empresa y las personas. ¿Cómo? Pues a través de la promoción y del trabajo en equipo. Y la Unión Europea entiende como imprescindible el debate de consenso para implementar los fondos europeos. Y así esta propuesta de la Comisión de fondos Next Generation, ¿no? Lo que pretende es exportar a las administraciones públicas estrategias pues, para ayudar, por un lado, a reparar los daños económicos, pero también los daños sociales que esta pandemia ha puesto al descubierto y ha provocado, ¿no? Y apoyar pues, a la recuperación económica y a construir un futuro mejor que el que teníamos incluso antes del coronavirus. Esta es la página de la Unión Europea de una medida que acaba de salir a la luz el mes pasado y que se llama Conferencia sobre el futuro de Europa. Probablemente sea una de las experiencias, o seguro que es la experiencia de participación ciudadana más grande que se ha llevado a cabo en el mundo, por lo menos que intenta llegar a más personas. Es una declaración conjunta y pretende entablar una serie de debates y de diálogos que permitan a los ciudadanos de todos los rincones de toda Europa dar a conocer sus ideas para contribuir a configurar lo que debe ser la Unión Europea de ahora en adelante. Bueno, sienta sobre todo las bases para planificar los actos
y el impulso lo llevan a cabo los ciudadanos con la sociedad civil y con algunas partes interesadas, pero de qué hay que debatir es algo que pueden decidir los ciudadanos, las empresas, los profesores universitarios, y esos debates se deberán hacer con personas de todos estos ámbitos, y la plataforma siempre se rige por principios de inclusividad, apertura y transparencia. La plataforma es esta que hemos visto, tienen ahí también la dirección, y lo que se puede ver en esa plataforma son foros, porque se desarrolla en foros diversos, digitales, pero también presenciales. Sobre todo se apuesta porque estos foros sean presenciales, así que esperemos pronto poderlos tener también aquí en Salamanca. También la plataforma digital que se va a utilizar es multilingüe, así que vamos a poder escuchar a las personas con traducción simultánea bueno, la plataforma y todos los actos organizados y auspiciados por la conferencia se rigen por esos principios que hemos dicho, y los temas fundamentales son cambio climático y medio ambiente, salud, economía fuerte, el papel de la Unión Europea con terceros países, tan importante, ¿no? Con temas como la migración, ¿no? Los acuerdos con terceros países, la posición de toda la Unión Europea con respecto a conflictos internacionales, ¿no? Como en Israel, pues los valores y derechos, el Estado de Derecho y también la seguridad dentro de la Unión Europea, la transformación digital, cómo conseguir que Europa sea más democrática, el problema importante que tenemos en la Unión Europea y la necesidad de migrantes que tenemos, ¿no? Y la educación, la cultura, la juventud, el deporte y otras ideas. Desde el proyecto de investigación que con Noelia y otras compañeras estamos empezando a arrancar, esperamos que siga durante más tiempo. Le preguntamos a los alumnos con un muestreo pequeño, fueron 290 alumnos los que al final contestaron, de las prioridades de la Unión Europea. Les preguntamos cuáles eran las más importantes para ellos. Se ve bien que manejan cuestiones digitales, porque agenda digital no les interesaba mucho, pero sí les parecía muy importante derechos humanos, sí les parecía muy importante salud, y Pacto Verde, ¿no? También democracia, pero creo que es interesante los resultados que tuvimos en un muestreo de población de menores de 25 años. Sí, yo creo que son interesantes los datos, seguro que cambiarían por edades, ¿no? Bueno, y con esta visión muy general, yo quería terminar porque creo que tenemos nosotros mucho que aprender de sus aportaciones y opiniones, así que me gustaría escucharles, resolver sus dudas y escuchar qué podemos hacer para el consenso. Muchas gracias, Zulima.